Asociación Civil Agrupación Juan B. Justo les da la bienvenida a este nuevo encuentro. Continuando con nuestra labor política y social no partidaria, dedicada a la construcción de una nueva ciudadanía que entiende la importancia de seguir y de defender los valores y principios de la Constitución Nacional, hemos creado esta escuela de formación política dentro de nuestro Instituto Arete, que tengo el honor de coordinar. Para los que no me conozcan, yo soy Virginia Mathieu. Un instituto que propone cultivar virtudes específicas para convertir al ciudadano común en un ciudadano relevante y útil. El 15 de abril inauguramos esta escuela de formación política con la disertación del licenciado Fernando Iglesias, que habló muy bien sobre qué es el peronismo. Y continuamos hoy con la presencia del profesor Fernando Pedrosa. Voy a contarles un poquito sobre él. Fernando Pedrosa es egresado de la carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, curso de formulación y evaluación AESI, CEDAD, España, de proyectos de cooperación internacional, maestría en estudios Universidad de Salamanca, latinoamericanos, diploma de estudios avanzados en Universidad de Salamanca, procesos políticos contemporáneos, doctor en procesos Universidad de Salamanca, políticos contemporáneos, profesor titular Introducción al Estudio de la Sociedad y el Estado, Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular materia Ciencia Política, ciclo básico común, Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la materia Conflicto, Cooperación y Desarrollo en América Latina del Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador 2012, titular de la materia Movimientos Sociales y Políticos en América Latina, doctorado de Sociología, Universidad de Belgrano, consultor Centro Redes 2008. Fernando Pedrosa, te damos la bienvenida. Gracias. Y te escuchamos con sumo interés. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación y ahora reivindicar este tipo de espacios ciudadanos no partidarios para charlar, para discutir, para hacer política. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la socialdemocracia. Quiero aclarar primero que no soy socialdemócrata, así que no vengo a convencerlos de que ustedes sean socialdemócratas, sino que mi tarea académica tiene que ver hoy con investigar la socialdemocracia, con estudiarla. Posiblemente el día de mañana me estudie la democracia cristiana, porque voy a intentar contarles lo que es, pero sin hacerme cargo de la situación. La socialdemocracia es un tema bastante recurrente en la agenda política argentina, latinoamericana y europea. Cada tanto empiezan a aparecer dirigentes que dicen soy socialdemócrata. Ahora, hace pocos días vi a Prat Gai que lo decía, a Lustó que lo decía, a Wiener. Prat Gai, Lustó, Wiener, lo escuché, y últimamente vi a algunos radicales que también sacaban un pequeño afiche que se decían socialdemócratas. Néstor Kirchner, cuando empezó la transversalidad, pidió afiliar al Partido Justicialista de Internacional Socialista. Entonces, bueno, cada tanto tiene algún tipo de auge, sobre todo porque muchas de las figuras políticas más importantes de Europa son o de la democracia cristiana, como Angela Merkel en Alemania, o socialistas, como puede ser Tony Blair, Zapatero, o el actual presidente de Francia, François Hollande, que es un socialdemócrata. Entonces,
¿Por qué tanta gente se dice socialdemócrata? Bueno, básicamente porque es difícil definir qué significa, ¿no? Entonces, como cada uno puede dotar ese significante de lo que quiere decir, ¿no? En los 70, en los 80, en los 60, ser socialdemócrata significaba ser de izquierda y no ser comunista, ¿no? Entonces, en ese momento tenía algún sentido decir soy socialdemócrata sin más, porque efectivamente ser comunista en la Guerra Fría, en momentos de dictaduras, era peligroso, inclusive. Entonces, ser socialdemócrata podía hasta salvarte la vida, aun cuando uno fuese medio de izquierda. ¿Quiénes son socialdemócratas? Porque se definen así: el Partido Radical Argentino, el Partido Socialista Argentino, el Partido Radical y Socialista Chilenos, el Partido Socialista Uruguayo, el APRA en Perú, lo que fue la vieja Acción Democrática en Venezuela, el PRI en México, el PRD, que es el partido opositor también en México, o sea, con una serie de partidos muy importantes, pero a la vez el Partido Liberal Colombiano, se llama liberal pero se dice socialdemócrata. O sea, lo que vemos es que son una serie de partidos muy heterogéneos. En Europa son mucho más homogéneos: el PSOE en España, el socialismo francés, el Partido Laborista en Inglaterra, o todos los partidos socialistas nórdicos, que tienen tradiciones comunes y tienen ideas comunes, pero en América Latina eso no fue así. Entonces, quizás para entenderlo un poco mejor, ¿cuánto tiempo tengo de charla? Lo que quieras. Bueno, hasta mañana puedo hablar. Entonces, quizás ir un poco para atrás para entender cómo nace la socialdemocracia. La socialdemocracia, si ustedes van al principal partido en la historia del mundo, que es la SPD, el Partido Socialista Alemán, se llama Partido Socialdemócrata Alemán. Es el primer partido, más o menos en serio, de los que llamamos partidos de masas creados en el mundo, y es el partido que fundó Carlos Marx. O sea que Carlos Marx llamó a su partido socialdemócrata. Claro, Marx creó su doctrina socialista sin conocer a Lenin, ¿no? Lenin vivió años después que Marx viviera, y por tanto la idea del socialismo que nos llega a nosotros hoy, en el siglo XXI, es la relectura de Lenin. Lenin le da toda una nueva lectura revolucionaria y mucho más fuerte al socialismo marxista. Pero todavía hoy, quizás por virtudes de los leninistas, socialismo y leninismo es lo mismo, ¿no? Para nosotros quizás a veces nos suena lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, podemos decir que el primer Marx fue un hijo de su época. Una época donde la sociedad estaba dividida en dos: en los que tenían los medios de producción, los dueños de las empresas, y los obreros. No era una sociedad como ahora, heterogénea, con cuentapropistas, con gente que vive de los servicios, trabajadores de cuello blanco, trabajadores formalizados, informalizados, jubilados. Era una sociedad mucho más homogénea, y por ende él pensó esa sociedad. Y la pensó en un momento además de auge del liberalismo. Pensemos que el socialismo nace del liberalismo, ¿no? El liberalismo fue a partir de la Revolución Francesa, esa famosa tríada libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Que la crea el liberalismo. Bueno, el liberalismo luego va a funcionar priorizando la libertad de las tres cuestiones: igualdad, fraternidad y libertad, fraternidad e igualdad. El liberalismo y los liberales van a priorizar la libertad. Los socialistas van a priorizar la igualdad, ¿no? Tomemos el caso de Cuba. Un liberal te diría, ahí no hay libertad. Y un socialista te diría, bueno, no hay libertad, pero hay igualdad. ¿Qué es más importante, la libertad o la igualdad? Y sí, bueno, ustedes tienen libertad, pero los chicos se mueren de hambre. En cambio, en Cuba nadie se muere de hambre, por ejemplo. Esa es una discusión clásica, irresoluble, porque los liberales van a seguir sostenidos en la libertad, y los socialistas pensando que la igualdad es más importante. Por eso a muchos partidos socialistas, como el argentino, o a mucha gente que se identifica con esas ideas, le cuesta condenar a Chávez, condenar a Castro. ¿Por qué? Porque ahí lo que está discutiendo, más allá de la coyuntura, si es más importante la igualdad o la libertad, ¿no? La socialdemocracia nace
como el intento histórico de reconciliar ambas tradiciones, la liberal de la libertad y la socialista de la igualdad. Socialdemocracia se llama justamente porque incorpora la idea de la democracia liberal a esa tríada original de la Revolución Francesa. Entonces, el mismo Marx, que nace en épocas del liberalismo, le quiere dedicar su libro del Capital a Darwin. No pensemos un poco en la teoría de Marx de que la sociedad va encaminándose gradualmente hacia un socialismo. Tiene una idea darwiniana de evolución, ¿no? Entonces, la socialdemocracia va a nacer sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, a fines del siglo XIX, diría yo. Mientras Marx vivió en la época de la primera revolución industrial, de los ferrocarriles, del carbón, de la máquina de vapor, la socialdemocracia va a nacer en la segunda revolución industrial, que va a cambiar la vida del mundo de forma radical. La primera revolución industrial se dio en Inglaterra y se dio en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, lo que enseña esos países son. La segunda revolución industrial va a darse en Estados Unidos y en Alemania. Justamente en Alemania es donde el socialismo va a ser muy fuerte. ¿Quiénes son los dirigentes o los intelectuales más importantes de esa tendencia? Edward Bernstein, Kautsky, Ferdinand Lassalle, y los que se llaman los fabianos, eso en Inglaterra, que viene de un romano, pero que los fabianos, ustedes saben que el laborismo inglés es una tendencia socialista no marxista, siempre fueron muy gradualistas. Entonces, esta segunda revolución industrial que se va a dar en el fin del siglo XIX ya va a estar mostrando una sociedad mucho más compleja que la que vivió Marx. Muerto Marx, muerto Engels, la sociedad que sigue, por ejemplo, se inventa la heladera. No existía heladera antes del fin del siglo XIX, con lo cual, cuando se inventa la heladera, que la inventan los norteamericanos, cambian todas las pautas de consumo de las personas, porque la verdura, la carne dura más. Se inventan los autos, y los autos, más que se inventan, se expanden, con lo cual se inventan las rutas y los autos empiezan a andar por todos lados, y hay que mejorar los autos y hay que mejorar el correo, porque antes los repuestos de los autos te los vendían por correo, y cuando vos andás más en las rutas hay que poner estaciones de servicio para que te alcance la nafta, porque si no, no te alcanzaba. Y en medio de los norteamericanos inventan los shoppings para que vos compres mientras paseás, inventan la tarjeta de crédito, inventan la compra a crédito, inventan el cine, la televisión, la radio se expande, y los alemanes empiezan también a inventar un montón de cosas más vinculadas a la guerra, ¿no? Sobre todo a la física y a la química. Y aparecen los aviones todavía no comerciales, y aparecen los submarinos. Entonces, entre el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, el mundo cambia totalmente, ¿no? Entonces, los que eran socialistas en ese momento empiezan a leer la obra de Marx y se dan cuenta que esa obra ya no se ajusta tanto a la realidad que ellos viven. Marx decía que el socialismo era científico. Así que así como había una ley de gravedad que decía que yo tiro algo y cae siempre al centro de la Tierra, el socialismo finalmente iba a triunfar por una ley científica. Bueno, efectivamente, ya para fines del siglo XIX, los socialistas intelectuales y economistas dicen eso ya no va más, empiezan a rediscutir ese postulado. Marx decía que el capitalismo iba a sufrir un cataclismo muy fuerte y que después de ese cataclismo iba a nacer el socialismo. Entonces los socialistas de esa época, del fin del siglo XIX, dicen, bueno, ya eran economistas, eran sociólogos, la ciencia había crecido mucho, decían, miren, no solo eso no va a pasar, sino que el capitalismo se va a consolidar. Entonces, ya los socialistas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a cambiar las ideas marxistas, no a cambiarlas, empiezan a releerlas en función de su propia realidad, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan a hablar los socialistas? Que se presentan a elecciones. Que les va bien en las elecciones, y que al estar en los parlamentos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, los obreros empiezan a tener nuevos derechos.
las jornadas laborales, los derechos sociales. Entonces empieza a decir, la verdad que la revolución será muy buena. No sabemos cuándo va a venir, pero la democracia que está viniendo fines del siglo XIX, principios del XX, también es muy buena, ¿no? Entonces empieza el socialismo a fines del siglo XIX, principios del XX, empieza a generar todo un cambio ideológico y de relectura muy fuerte. Eso va a producir muchas discusiones en torno a cuál es el verdadero socialista. Ustedes saben que la izquierda siempre se pelea para ver quién es más de izquierda, quién es más socialista, quién interpreta mejor a Marx. Y por supuesto van a surgir aquellos que sigan leyendo literalmente la obra de Marx, intentando, bueno, Marx escribió en el siglo XIX, es imposible, pero si ustedes siguen leyendo, ven lo que dice el Partido Obrero o el PTS o muchos de esos partidos, van a ver que hay una lectura mucho más literal y mucho más condenatoria de todas las miradas que fueron autollamadas reformistas de aquella época. Entonces la socialdemocracia nace como esa lectura, parte de esa lectura reformista del socialismo, que se va a imponer sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX. Y ahí va a surgir también una lectura que es la leninista, que va a decir, no, hay que seguir con la idea marxista. Pero quizás algo que no se dice muy habitualmente, los que no son estudiosos del tema, pero que Lenin también es una relectura del socialismo. ¿Por qué? Porque Marx decía que para que haya socialismo, antes tenía que haber capitalismo. No podía haber socialismo sin capitalismo. Justamente ¿por qué? Porque los que hacían la revolución socialista eran los obreros. Y si no había capitalismo, no iba a haber obreros. Por lo tanto, los campesinos no podían hacer la revolución socialista. Tenía que haber un capitalismo, desarrollarse el capitalismo, que ese capitalismo genere contradicciones, que los obreros avancen cada vez más, que hagan una revolución, y después de esa revolución venía el socialismo. Por eso Marx en muchos lugares apoyaba revoluciones burguesas, como se llamaba él, o liberales. O sea, primero que haya capitalismo, para que después haya socialismo. Sin embargo, el primer lugar donde va a haber socialismo, que sea en Rusia, en lo que fue después de la Unión Soviética, no era un país capitalista. No había fábricas y obreros y sindicatos, sino que era un país profundamente rural y campesino. Entonces, el primer país que va a llevar adelante el socialismo no va a ser según las indicaciones de Carlos Marx. Va a ser según la visión de Lenin, que dijo, bueno, se puede hacer una revolución socialista aunque no haya obreros. Entonces lo que hizo después fue generar un proceso industrialista muy acelerado para que haya obreros. Pero bueno, la socialdemocracia con muchos problemas, porque efectivamente todavía los obreros eran socialistas a la vieja usanza, los primeros socialdemócratas van a tener muchas dificultades para poder imponer sus ideas en los partidos socialistas, pero sobre todo en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser una crisis muy fuerte para los que son socialistas democráticos. Yo les decía que había la tríada de la Revolución Francesa era igualdad, libertad y fraternidad. Entonces igualdad era que seamos todos iguales, libertad que seamos libres, y fraternidad significa que eso no sea solo para mi país, sino que sea para todo el mundo. O sea que el socialista tenía que ser ante todo internacionalista, ¿no? El socialista francés tenía que sentirse más cómodo con el socialista alemán que con el liberal francés. No le importaban las fronteras nacionales. Por eso cuando estalla la Primera Guerra Mundial, eso va a ser muy conflictivo, porque los obreros alemanes van a pelearse con los obreros franceses y los socialistas de cada país van a apoyar esa guerra. Entonces ahí van a entrar en crisis con todo ese pensamiento, que es cuando el nacionalismo entre a la escena política del socialismo, y es algo que hasta el día de hoy no saben cómo manejar, ¿no? Porque efectivamente los obreros en muchos casos son nacionalistas, ¿no? Efectivamente en muchos casos apoyaron a Hitler, apoyaron a Mussolini, apoyaron a las guerras Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, haciendo una historia más rápida, terminada la Segunda Guerra Mundial, vuelve a cambiar mucho el mundo porque surgen dos potencias, que ya no va a ser Inglaterra y Alemania, sino que va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que se llamó la Guerra Fría, y que van a ofrecer dos modelos diferentes. Uno, el capitalista, que se basa en la libertad teórica, porque sabemos que a su vez apoyaban golpes de Estado y dictaduras en muchos lugares, y por otro lado la igualdad de la Unión Soviética, que también es teórica, porque sabemos que en muchos lugares no había ningún tipo de igualdad. Pero efectivamente eran dos modelos de dominación del mundo
que tenían sus discursos ideológicos, que luego en la práctica tenían bastantes dificultades. Pero bueno, lo que se veía en ese momento en la Guerra Fría eran dos modelos de dominación del mundo que competían uno con otro, pero que también cooperaban. En el fondo eran un poco enemigos y un poco amigos, ¿no? Porque los dos se dividían el mundo entre dos, y cada uno decía, bueno, ¿por qué era Guerra Fría? Porque no era caliente, porque no peleaban entre ellos. Sí, a lo largo de 50 años de la Guerra Fría, nunca hubo una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La hubo entre Estados Unidos y Vietnam, la hubo entre la Unión Soviética y Afganistán, la hubo entre Corea del Sur y Corea del Norte. La pelea siempre era por interpósitos actores y nunca entre ellos. Y nunca, otra cosa que habían acordado, nunca era en Europa. Europa había sido destruida por la Segunda Guerra Mundial, y Europa era considerada como el termómetro del equilibrio del mundo. Por lo tanto, las peleas podían ser en Vietnam, en Corea, en Centroamérica, en Afganistán, en cualquier lugar, menos en Europa central. Y un poco también la consigna esta tenía que ver con que ellos tenían armas nucleares. O sea, cualquier guerra entre ellos podía implicar la destrucción del mundo. Entonces esta Guerra Fría, que era de cooperación y de conflicto, y que un poco la vemos en las películas, las guerras de espías de Misión Imposible, James Bond y toda esta, que muestra estas guerras que son un poco subterráneas, ¿no? Y quizás los más grandes se acuerdan de los matches de ajedrez entre Korchnoi y Karpov, y todo lo que había entre ellos, o las Olimpiadas del 82, que fueron el boicot. Bueno, todas esas cosas. La Guerra Fría se jugaba en un montón de cosas que no era efectivamente la guerra real. Ahora bien, si bien nos vendían que Estados Unidos y los rusos se odiaban, cosa que no era del todo cierto, que cooperaban también, al mismo tiempo la Guerra Fría no era homogénea. No era que Estados Unidos manejaba todo el mundo occidental y los rusos todo el mundo oriental, sino que abajo de ellos había un montón de otras posibilidades. Una de ellas era Europa, otra era China. La China comunista era un fuerte aliado de Estados Unidos. Nixon viaja a China y hace una alianza contra la Unión Soviética. Entonces, a veces en la historia los discursos son homogéneos, pero las prácticas son muy diferentes o muy heterogéneas. La vida humana es heterogénea, ¿no? Entonces el mundo occidental es uno, pero Inglaterra y Argentina pelean una guerra uno contra otro perteneciendo al mismo bloque, ¿no? Entonces, y en el mundo occidental también pasaba. Tanto el presidente yugoslavo, Tito, como los alemanes del este, como los rumanos de Ceausescu, tenían sus propios proyectos. También estaban abajo de la Unión Soviética, pero también tenían ellos sus ideas propias de cómo tenían que gobernar sus países y Europa. Entonces, en ese marco, los partidos socialistas europeos, los creadores de la socialdemocracia, los alemanes, los laboristas, los franceses, decidieron que su posición tenía que ser intermedia. Ni ser totalmente pro-norteamericanos, ni ser totalmente antirrusos. Tomar de cada uno alguna idea y posicionarse en el medio. Sobre todo porque los europeos estaban bastante complicados con el tema de los misiles. Ellos sabían que una pelea entre rusos y yanquis, al primero que le caían los misiles eran a los suecos, que estaban ahí en la frontera con los finlandeses, que estaban ahí en la frontera con Rusia. Entonces, un poco por supervivencia, ellos se presentaban a sí mismos, bueno, lo que los periodistas llamaban la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, ¿no? Bueno, esa es una reelaboración un poco de lo que plantea la democracia europea, y se empieza a desprender de los vicios de unos y de otros. Y al mismo tiempo, los europeos, que tenían ciertas ventajas en aquel momento, si bien salieron de la guerra absolutamente destruidos, el plan Marshall, que es un plan que hace Estados Unidos para financiar la reconstrucción europea y de Japón, pronto los los reconstruye. Nosotros seguimos hablando de la crisis del 2001 todavía, y Europa a los 5 o 6 años de la guerra, además que hicieron millones y millones y millones de muertos y destrucción y bombas atómicas en Japón, se reconstruye en 5 años, ¿no? Pensemos que salen ya como, si bien Estados Unidos va a ser la gran potencia mundial con la Unión Soviética, Europa se reconstruye, y además se reconstruye de una manera muy conveniente.
ellos no pagan las armas. A partir de entonces Estados Unidos hace cargo de la defensa de Europa y crea la OTAN, y con eso defiende a Europa, por lo cual del presupuesto europeo no tienen que gastar en armas y se ahorra mucha plata de eso. Y a su vez el barril de petróleo cuesta $2, ¿no? Entonces no tienen que gastar en petróleo. Y a su vez el precio de la soja, del trigo, de la carne está por el piso. O sea, no tienen que gastar en comida, no tienen que gastar en energía, no tienen que gastar en armamento. Por lo tanto, se pueden dedicar a construir lo que se llamó los estados de bienestar. Estados que tienen sistemas educativos, pensiones, carreteras, hospitales, estados absolutamente de avanzada, porque básicamente tuvieron esa ventaja. Que si bien no es poca, también hay que reconocer que Argentina también tuvo un estado con superávit en los últimos 10 años. No, los últimos 10 no, pero sí, superávit comercial. Que si no se la robaron la plata, sino que con ese dinero fueron construyendo sociedades muy igualitarias. Al punto que el socialismo sueco ha construido uno de los países más igualitarios del mundo, pero con democracia liberal. Es cierto, uno en esos países paga a veces hasta 70% de su sueldo en impuestos, ¿no? Pero efectivamente los impuestos, claro, vuelven a una calidad de vida que ha sido, y hasta el día de hoy, Europa, con todas sus crisis y todo, es uno de los países, es una de las regiones con mejor calidad de vida, ¿no? La socialdemocracia es famosa fundamentalmente por defender la libertad, porque esos países europeos eran muy libres. Pensemos que en esos países nacen los movimientos ecologistas, feministas, la libertad sexual, los partidos liberales, los movimientos antinucleares, todo eso nace en esa Europa de aquellos años. Y al mismo tiempo de ser tan democráticos y liberales, también generan una igualdad económica fuertísima, ¿no? Son los países donde la gente mejor vive. Y los gobiernos son socialistas. Entonces la socialdemocracia de los años 60, de la posguerra, 50 en los países nórdicos, 60 en la posguerra, comienzan a construir sociedades que son modelos para todo el resto, ¿no? Y ahí, de ese proceso, viene la fama de la socialdemocracia, hasta los 70. Y de líderes como Willy Brandt, Olof Palme, bueno, más tarde Felipe González, Mario Suárez. Pensemos que mientras todo esto pasaba en Europa, también se conforma la Unión Europea. Antes se llamaba la Comunidad Económica Europea. Y los únicos países que quedan al margen de esto son Portugal, Grecia y España. Porque hasta entrados en los 70, esos países tienen dictaduras. Franco va a seguir vivo hasta el 71, 72. ¿no? Y Salazar en Portugal también, y la dictadura griega también. ¿Por qué sobreviven? Porque esos venían de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el bombardeo de Guernica, la alianza de estos gobiernos con los nazis y con los fascistas en Italia. Sobreviven porque al ser tan anticomunistas, cuando termina la guerra, los norteamericanos prefieren que estén ellos, que son una barrera del comunismo, antes que venga no se sabe quién. Pero para fines de los 70, estos países ya no son un peligro porque van a estar los comunistas. Entonces, en cambio, sí son un peligro porque las dictaduras, cuando se instalan mucho tiempo, empiezan a generar sentimientos de rebeldía. Y si se genera una rebelión masiva contra una dictadura, ahí sí se pueden meter los comunistas. Entonces, para los norteamericanos, ya en los 70, esos gobiernos comenzaban a ser un peso más que una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, para los 70 ya empieza a surgir Felipe, Mario Suárez en Portugal y Papandreou en Grecia, que con sus partidos socialistas van a hacer la garantía de que van a mantener sistemas capitalistas y con libertades, y al mismo tiempo no van a dejar entrar los comunistas, pero van a construir países más o menos vivibles, ¿no? Si alguno de ustedes conoció España en los 70 y lo conoce hoy a uno mismo, la diferencia es abismal, ¿no? Solamente en Buenos Aires había más bibliotecas que en toda la España de los 70.
¿no? Y todos conocemos los inmigrantes españoles que vinieron para acá. Es decir, toda la modernización de la España de Portugal y de Grecia actual viene con los gobiernos socialistas de los años 80, financiados por Alemania y por Francia, ¿no? Entonces la socialdemocracia se llevó ese mérito de construir la Europa moderna con libertad, con democracia y con igualdad. Entonces los partidos del resto del mundo, cuando quieren mostrar qué es lo que piensan ellos, dicen, bueno, esto es esto. Pero claro, no es tan fácil, ¿no? Porque si ustedes piensan, en la década del 70 el modelo socialdemócrata ya entra en crisis. Claro que no son crisis como las nuestras. Nosotros entramos en crisis y se nos cae todo, ¿no? Y es volver a empezar. Las crisis de ellos son crisis más livianas. ¿Qué pasó en los 70? Se llamó la crisis del petróleo. En la crisis del petróleo es la guerra de Yom Kippur, entre una invasión coordinada de los países árabes a Israel. Esa guerra la gana Israel más o menos fácilmente. Los países europeos apoyan a Israel y como represalia por eso, los países árabes deciden que no le van a vender más petróleo a los países que apoyaron a Israel. Por lo cual, el precio del petróleo, que estaba a $2 el barril, pasó a estar en pocos años $40 el barril. ¿Qué pasó? Los países europeos, que no tenían que pagar el petróleo, se comienzan a tener que empezar a pagarlo. Se crea la OPEP, ¿no? Que es una organización de países petroleros que fijan el precio del petróleo muy alto. Y a su vez Estados Unidos, que viene de la crisis de Vietnam, que viene de la crisis de Watergate, que ya viene con un déficit creciente de tanto pagarle a los europeos y a todo el mundo la seguridad bélica, decide que ya no va a pagar tanto, porque no puede pagar más. Estamos hablando de la época de Carter, por ejemplo, un poco antes de Carter también. Entonces, bueno, vamos a hacer un acuerdo con los rusos para empezar los acuerdos para destruir armas y no construir y no gastar más plata en armas. No porque nos agarró la locura por la paz, sino porque necesitamos gastar menos plata en armas. Entonces los europeos se dan cuenta de un momento para otro que tienen que empezar a pagar el petróleo y que tienen que empezar a pagar su propio armamento. Y esa plata que antes gastaban en seguridad social, que gastaban en educación, que gastaban en armas, que gastaban en carreteras, ahora tienen que gastar en otra cosa. Con lo cual empiezan a tener un montón de problemas financieros, ¿no? Y además el 73 es el momento que la globalización aparece un poco como un actor muy importante. La internacionalización. Es decir, antes el partido alemán le decía a una empresa, bueno, vos tenés que pagar impuestos así y pagar sueldos así, y si no te gusta, no nos importa. A partir del 73, 74, esa empresa ya empieza a darse cuenta que si se va a trabajar a otros países, le sale más barato. Con lo cual el Estado Nacional alemán ya no tiene esa capacidad de regulación de los salarios y de los gastos de las empresas. Entonces hay un momento de cambio del mundo. Pensemos en Perón. Perón se va del país en el 55. Da una vuelta por cuanto país dictatorial hay. Va para Paraguay con Stroessner, la Venezuela de Pérez Jiménez, a la Dominicana de Trujillo, a la Nicaragua de Somoza, y termina en la España de Franco. Perón, que era muy inteligente y que va a ser un tipo muy lector, vive en Europa entre el 55 y el 73, o 56, 57 y el 73. O sea que es testigo de todo ese proceso de cambio europeo. Entonces cuando él va mirando y va pensando su propia experiencia del gobierno del 45 al 55, entonces, y él va cambiando sus ideas. Cuando llega a Argentina, ¿qué dice? Yo me equivoqué, hay que hacer un gobierno bipartidista, como en Europa, y va y se abraza con Balbín. Si yo me peleé con la iglesia y me peleé con los medios de comunicación, eso fue un error. Es más, lo que saca es el plan Helbar, que es un plan socialdemócrata, un plan de concertación entre empresarios nacionales y trabajadores para generar ciertos objetivos. Claro, pero no hace eso en el 74, cuando en el 73 todo eso estalló en Europa. Perón no se da cuenta de que eso que viene a implementar él como muy novedoso
ya no tiene el mundo, ya no tiene más plafón. Entonces, pero bueno, podemos decir que la socialdemocracia entra en crisis, sobre todo en los países europeos centrales, Alemania, Suecia, Holanda, Bélgica, Austria, Inglaterra, entra en un momento de crisis en los 70. Esa fotografía que yo les estaba contando recién de los de la década del 60, de un Estado poderoso, de un país igualitario, empieza a tener algunos problemas, sobre todo porque los socialistas europeos no saben qué hacer frente a esta crisis, no saben cómo encararla, por lo cual empiezan a perder elecciones fuertemente. Los 70 son años en que pierden, toda Europa pasa a ser gobernada por los partidos demócratas cristianos. Recién en los 80 algunos países van a volver a ser socialistas. Francia en el 81 con Mitterrand, Felipe González en España en el 83, Portugal y Grecia también en esa época, un poco antes Portugal. Pero esos países estaban absolutamente destruidos, no eran países potentes, se van a volver potentes después. Entonces la socialdemocracia a partir de los 70 empieza a rediscutirse un poco y podemos decir que se sostiene, bueno, comienzan el ajuste del Estado, comienzan un poco a rediscutir sus ideas en función de que el mundo ha cambiado nuevamente. Pero la verdadera crisis de la socialdemocracia se da a fines de los 80 y los 90, cuando termina la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría y estaban los norteamericanos y los rusos peleándose, y eso se termina. También se termina un poco esta idea de ponerse en el medio. Lo único que unía a la socialdemocracia de todos los países era ponerse en el medio. Es decir, no somos ni rusos, ni pro-rusos, ni pro-yanquis. Estamos en el medio. Cuando se caen los rusos y quedan solo los yanquis, ya no hay dónde ponerse. Ya esa ubicación táctica es muy difícil. Entonces Tony Blair y la tercera vía dicen, bueno, hay que invadir Irak, y se juntan los norteamericanos, y Zapatero dice, bueno, hay que estar en contra de los norteamericanos y saca a las tropas españolas de Irak. Ya la socialdemocracia no tiene una identidad hasta el día de hoy que la unifique como grupos ideológicos. Cada país tiene la suya, y en general entre Merkel y el socialismo alemán no hay muchas diferencias. De hecho, hoy están gobernando juntos. Ustedes saben que es un sistema parlamentario en Alemania, y el socialismo alemán no le fue muy bien las elecciones, pero como ustedes saben que el que tiene más diputados es el que elige al primer ministro, la alianza Partido Verde, izquierda excomunista, Partido Socialista tenía la mayoría. Sin embargo, el Partido Socialista eligió pactar con Merkel, ¿no? Y formaron lo que se llama la Gran Coalición. El ministro de Economía socialista, la canciller o la primer ministro, o como digamos la presidenta, es Angela Merkel. Y esta es la gran acusación que la izquierda le hace a Zapatero y a los socialistas alemanes y a Hollande. No hay mucha diferencia entre tu política y la de Sarkozy. Está bien, hasta hace poco Sarkozy se había casado con Carla Bruni, pero ahora Hollande se casó también con una actriz. Dejó a la esposa y se casó con una actriz. O sea que hasta esa cuestión un poco más superficial que siempre rodeaba a gente como Sarkozy, como Berlusconi, también la tiene Hollande. Entonces, cuando un socialdemócrata hoy dice, yo soy socialdemócrata, ¿a qué se está refiriendo? Mi respuesta es, cuando Wiener, cuando Alfonsín, cuando Pratgay, cuando Lustó hablan de socialdemocracia, están hablando de la fotografía de la década del 60, de esos estados que se construyen con igualdad y con democracia. Sin embargo, eso es irrepetible en esos mismos lugares, mucho más acá, ¿no? Entonces, ser socialdemócrata, decir que uno es socialdemócrata hoy es políticamente correcto. Suena bien. Sí, bueno, yo soy como Felipe González. Bueno, pero Felipe González lo sostuvo Alemania. Las carreteras españolas, las universidades españolas, los edificios españoles los sostuvo Francia y Alemania. ¿Quién va a sostener Argentina? ¿No? Y además, la socialdemocracia europea fue profundamente institucionalista. Se cumple la ley, se cumple la Constitución, hay libertad absoluta de prensa, de internet, de lo que sea. Es decir, eso también es socialdemocracia. Entonces es muy difícil decir, bueno, a mí me gusta Chávez y soy republicano. No está mal que te guste Chávez, te gusta Chávez. Pero no se puede ser como, no sé, Tumini, que dice que fue del ERP, que fue kirchnerista,
que fue del MTP y que dice es chavista y soy republicano. Bueno, evidentemente hay algo en esa fotografía que José, ¿puedes cerrar por favor la puerta? Hay algo que falla. Entonces, a mí me parece que cuando ellos reivindican esa fotografía, yo creo que no lo hacen por malas personas o por mentirosos. Creo que lo hacen un poco por ignorantes y porque ellos también compraron esta idea de que la socialdemocracia es aquello, esos 60. Porque además, ¿qué lectura hace el populismo argentino de la socialdemocracia? Y la lectura que hace es, bueno, eran nacionalistas, porque eran yanquis y marxistas. Y además estatalistas. Entonces, hace una relectura populista de la socialdemocracia. Cuando eso tenía algún sentido en la década del 60. Pero además la socialdemocracia europea, si algo ha mantenido hasta el día de hoy, por lo menos ideológicamente, es que es muy internacionalista. La Unión Europea significó que los países aceptaron delegar soberanía. La Unión Europea hoy decide cosas que están por encima de los países, ¿no? Cosa que acá es muy difícil de pensar también. Entonces a mí me parece que cuando uno dice ¿qué es la socialdemocracia? Yo diría que es difícil decir que es una sola cosa. Es posible decir que intenta de algún modo hacer lecturas del liberalismo y del socialismo conjuntamente, y sobre todo que es pragmática y que cambia, que en cada momento fue pragmática, es decir, trató de leer qué realidad se está viviendo, trató de cambiar, o sea que para ellos el cambio es bueno. La socialdemocracia del siglo XIX es diferente a la del principio del siglo XX, la de posguerra, de la primera guerra es diferente a la posguerra de la segunda guerra, la de los 50 es diferente a los 60, la de los 70 es diferente a los 80. Entonces no hubo problemas con el cambio. Entonces yo diría que es una socialdemocracia tendiente al cambio. Y la socialdemocracia tendiente al cambio es pragmática, es internacionalista y no es nada más. Después cada época le da el contenido que tiene. Eso fue leído también por los latinoamericanos, como yo les dije, porque en los 70 la socialdemocracia tuvo un apoyo muy fuerte hacia se opuso fuertemente a las dictaduras de América Latina y apoyó las revoluciones. Apoyó a los sandinistas, apoyó a Nicaragua, apoyó al Frente Facundo Martí en El Salvador, apoyó a Alfonsín en Argentina, apoyó a Sanguinetti en Uruguay, apoyó a Rodrigo Borja en Ecuador, apoyó a la Concertación chilena, apoyó la democratización en México. Entonces, claro, para todos estos partidos políticos de tradiciones de izquierda, hubo también una buena lectura de la socialdemocracia por izquierda, ¿no? Sobre todo en Centroamérica. Y esto fue así porque en Europa, en la década del 70 y el 60, aparecieron lo que se llaman los valores posmateriales. Esta idea de que cuando una sociedad llega a cierto nivel económico, ya tiene nuevas reivindicaciones. Yo lo dije antes, los ecologistas, el feminismo. Entonces los 70 y los 80 en Europa fueron épocas de fuerte latinoamericanismo. La música, el cine, la literatura, premio Nobel para Neruda, para García Márquez, para Pérez Esquivel, el mundial, las comisiones en contra del Mundial 78, todo eso hizo que los europeos se acercaron mucho a Latinoamérica en los 70 y en los 80. Y hubiera una especie de reconciliación entre los partidos políticos de ambos continentes, ¿no? Y eso impactó mucho en una dirigencia política que luego fue gobierno en los 80, en los 90 y hasta hoy. Pensemos, por ejemplo, que Mujica es de esa época, Bachelet es de esa época, Wiener es de esa época, ¿no? Y algo que ha hecho también que la socialdemocracia se expanda mucho en el imaginario latinoamericano y argentino en particular, pero más latinoamericano, es el exilio. ¿A dónde se exiliaban los izquierdistas del mundo? En Francia, en España, en Suecia, en Alemania, en Holanda. Entonces llegaban a esos países con toda su doctrina de lucha armada o de marxismo duro, y de repente se daban cuenta, lo que veían es, estos países están alcanzando lo que nosotros pensamos que solo se podía alcanzar con la lucha armada. Entonces ahí hay un cambio en muchas actitudes de la izquierda hacia la democracia. Por eso la izquierda chilena acepta fusionarse con la democracia cristiana, ¿no? La concertación es eso. Por ejemplo, acá a los socialistas argentinos, a los radicales, les encanta decir que ellos apoyan la concertación chilena.
pero ellos no se van a juntar con Macri. Pero justamente, ¿qué es la concertación chilena? Los socialistas de Allende que se unen contra los que bajaron a Allende y lo mataron, ¿no? Y que dije, bueno, eso ya pasó, hay que juntarse ahora porque tenemos que derrotar a Pinochet y después tenemos que gobernar. ¿Y qué es el Frente Amplio? Sino también Astori, que es como un Prat Guy uruguayo, o el vicepresidente de Lula, que era un pastor evangelista de centro derecha, ¿no? Entonces muchos de estos exiliados, y pensemos que hubo centenares de miles de exiliados, ¿no? De todos los países de América Latina, y esos cuando volvieron a sus países volvieron con esa imagen un poco romántica que aún con la crisis de los 70 todavía seguía siendo muy fuerte en la socialdemocracia, ¿no? Bachelet, y además también pasó una cosa inversa. Muchos izquierdistas muy duros se exiliaron en los países de la cortina de hierro, en Yugoslavia, en Bulgaria, y cuando llegaron ahí vieron lo que era eso, se querían ir. Uy, nosotros que queríamos socialismo, queríamos... Bachelet se exilió en la Alemania comunista. Entonces cuando llegan ahí, dicen, pero esto no es lo que nosotros queríamos. Entonces lo que generalmente produce que la gente que viaja, la gente que vive en otros lugares, que empiezan a cambiar ideas. En Argentina eso no fue tan así, ¿por qué? Porque Argentina tuvo pocos exiliados y fue por poco tiempo el golpe militar. Pensemos que el golpe militar chileno fue 18 años. Entonces la gente se fue mucho tiempo. El golpe brasileño fue entre el 64 y los 90. El golpe paraguayo fue entre los 50 y los 90. ¿No? Centroamérica vivió todavía en golpes. Argentina tuvo un golpe entre el 76 y el 83, que fue el golpe de los que se exiliaron. O sea que los que se fueron en el 76 ya en el 82 estaban volviendo. Y encima el gran grueso de argentinos se exilia en México. O sea que los peronistas que se van a México, en vez de ver el socialismo nórdico, ven al PRI. Y vuelven con la idea de lo que están haciendo ahora, ¿no? El partido único que gobierna 80 años sin oposición. Entonces, claro, la socialdemocracia yo diría que es lo que cada uno quiere que sea. No es otra cosa que eso. Hoy en día hay algunos intelectuales que siguen, porque más la socialdemocracia fue siempre un proyecto de intelectuales que luego pasaba a la política, ¿no? Y hoy en día los intelectuales socialdemócratas, que no tienen mucho que ver todavía con la política, lo que piensan que la socialdemocracia es algo que tiene que pensarse globalmente, ¿no? Entonces piensan que no es posible pensar una gobernabilidad nacional sino una gobernabilidad global, y plantean diversos tipos de políticas hacia eso. Pero los partidos socialdemócratas europeos todavía no están en eso, entonces siguen pensando que a nivel nacional pueden resolver sus problemas, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Por eso Hollande, que llegó a Francia con una fama y con una esperanza muy fuerte de cambio, ya hoy está siendo derrotado en las urnas por la ultraderecha de la hija de Le Pen, ¿no? Porque efectivamente que quiera salvar ese continente hay que hacerlo en su conjunto, y efectivamente eso va a ocurrir solamente como ocurrió en toda la historia, cuando Alemania lo lidere, es decir, cuando haya un partido socialista alemán que gane las elecciones, un líder alemán que pueda coordinar el resto de Europa. Hasta entonces yo creo que no va a haber una identidad socialdemócrata como la hubo en los 80, en los 70 y en los 60. Por lo tanto, cuando alguien se define como socialdemócrata, hay que preguntarle, ¿cómo qué? ¿Cómo cuál? ¿Cómo quién? ¿Cómo dónde? Porque además la socialdemocracia sueca es muy diferente de la británica. Pensemos, para que tengamos una idea de cómo son esos países. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen varios líderes mundiales. Uno de esos es De Gaulle en Francia, y otro es Churchill en Inglaterra. Churchill es un héroe mundial, es el que resiste el avance de Hitler, es el que le pone el cuerpo, el que le gana la guerra con los norteamericanos, sale de la guerra, llama a elecciones en 1945 y pierde. Los socialistas le ganan. Imaginemos a casi Galtieri hubiese ganado la guerra. Hoy todavía sigue siendo presidente. En el 45 Churchill pierde las elecciones con los socialistas. Es de no creer. Por eso son países que tienen culturas políticas, tradiciones sociales muy diferentes a las nuestras. Por tanto, aplicar directamente ese tipo de concepciones linealmente es muy complejo.
uno podría decir, a mí me gusta de socialdemocracia tales y tales cosas, y me gustaría aplicar tales programas, pero yo creo que sí resulta imposible pensar en aplicaciones universales, llave en mano, ¿no? Le agarro el programa y lo aplico acá. Como no es posible ser peronista en Suecia, no es posible ser socialdemócrata al estilo sueco en Argentina, ¿no? Sin embargo, y con esto voy terminando, permite decir mucho en poco tiempo, que es un poco la idea de la televisión, ¿no? Si yo tengo que explicar mis ideas y tardo 40 minutos, entonces mejor digo, soy socialdemócrata, y ya todo el mundo más o menos algo se imagina, aunque sea algo diferente a mí, ¿no? Y si digo soy socialista, es peligroso porque Altamira también es socialista, ¿no? Entonces creo que la socialdemocracia hoy no existe como idea, es a la carta de cada uno, y eso también recibe su fuerza, ¿no? Porque uno tiene derecho a decir soy socialdemócrata porque yo creo en esto y esto, y bueno, es una idea un poco que uno puede construir. Pero así que bueno, mejor lo dejamos para seguir charlando si hay preguntas, y gracias por la atención. Todas las preguntas que quieran hacer, por supuesto, Fernando amablemente las va a contestar. Estaba pensando en los que dicen ahora que son socialdemócratas, escuchando esa pregunta que propusiste recién, qué tipo, qué época, todo esto, ¿sabrán? Pero es como los que dicen soy peronista. Soy peronista. ¿Pero qué peronista sos? Del 45 al 51, del 51 al 55, el Perón de los 60, el Perón de Bandor, el bandorismo, el Perón de Menem, el de Cafiero, el de Néstor, el de Cristina, el de la Cámpora, el de Igi, el de Massa. Pero si digo soy peronista, ya hay muchas cosas que no tengo que explicar, ¿no? Y bueno, la socialdemocracia es también parecido a eso. ¿Por qué, por ejemplo, no entiendo por qué no se puede implementar un sistema como el que tiene hoy en día, desde hace años, Suecia, en un país como la Argentina? Por ejemplo, si uno va a Suecia, Dinamarca o Finlandia y le pregunta a un político, ¿cómo es este país? Ese político agarra la Constitución Nacional, se la muestra, agarra los códigos, ¿ves? Lo que dice acá es lo que ocurre. No porque sean buenos, no porque sean malos. Es decir, la distancia entre lo escrito y lo vivido es del 90%. En Latinoamérica las tradiciones informales son muy fuertes, ¿no? Si yo para irse al semáforo, del semáforo en adelante, si uno lee la Constitución no sabe nada de Argentina. De hecho, puede pensar hasta en Suecia si lee la Constitución argentina. Entonces, yo diría que hay tradiciones políticas, culturales, religiosas muy diferentes. Nosotros fuimos conquistados por una España medieval, ¿no? Que conquistó América de un modo medieval. Estados Unidos fue conquistado por ingleses capitalistas. Nosotros fuimos conquistados por la Iglesia Católica, los norteamericanos por los protestantes, y Suecia también es protestante. Y eso marca muchas diferencias. Para el protestante el dinero no está mal, el éxito no está mal, no es un pecado querer ganar dinero. Para el catolicismo la avaricia es un problema. Bueno, y todas esas cosas que tienen con tradiciones muy diferentes con las sociedades, con los países, con los pueblos originarios, con la conquista de terratenientes en vez de pequeñas propiedades como en el norte. Bueno, han generado que por más que uno quisiera ser como Suecia, no puede ser como Suecia. Puede implementar algunos programas que sí, los podría, pero efectivamente hay que tener en cuenta que en América Latina en general la informalidad es la regla. Entonces eso ya marca una diferencia en la hora de planificar políticas públicas muy importante, porque cuando uno llega al Estado y dice, bueno, voy a hacer este programa, lo primero que tienes que saber es que lo que está escrito no es lo que se hace. Yo vengo a reformar a la policía, pero vos sabés que funciona de una manera y no de otra. Vengo a hacer algo con la educación, vos sabés que funciona. Entonces me parece que hay problemas sociales. Es más fácil gobernar Suecia que Argentina. El trabajo está formalizado, hay dos partidos políticos, los obreros están en los sindicatos, hay sindicatos por cada partido.
el sindicato socialista, el sindicato demócrata cristiano, el sindicato liberal, la gente respetaba las leyes. Entonces, efectivamente, me parece que ya como gestor te marca una diferencia, no te digo solamente Suecia, España, que es más parecido a nosotros en muchos aspectos, ¿no? Ya son sociedades muy formalizadas, aún con las crisis. Y yo creo que eso marca una diferencia. El ministro de Acción Social en Suecia no tiene que preocuparse por Milagros Salas. Dice, ¿qué hago con Milagros Salas? ¿Le doy subsidio o no le doy subsidio? No existe Milagros Salas en Suecia. No existe la marginalidad y la pobreza en el porcentaje que existe acá. Y si existe la pobreza, saben cuántos son, por lo menos. Entonces me parece que hay diferencias, y eso no es porque sean mejores, sino que tienen tradiciones diferentes. Ahí los obreros vienen peleando por sus derechos de los siglos del siglo XIX, vienen organizados en el siglo XIX, hay sindicatos del siglo XIX, el Estado sueco se crea por una alianza del Partido Obrero con el Partido Campesino, que luego forma el Partido Socialista, y ya gobiernan 32 años entre 1920 y pico y 1970 y pico. O sea que ya ahí te das una idea de la diferencia. Entonces es imposible. Sí, uno podría decir, bueno, ¿cómo trabajaron el ausentismo estudiantil en Suecia? Bueno, vos puedes robar, pero tenés que pensar que acá tenés una realidad muy diferente, ¿no? Entonces uno puede estimularse, incentivarse, pero bueno. Pero son sociedades que también tienen otros problemas, ¿no? En Suecia, ustedes saben que el monopolio estatal es sobre el alcoholismo, sobre el alcohol. Bueno, puede ser un caso de comprar alcohol en Suecia. En Suecia, usted tiene que comprar alcohol donde lo vende el Estado. ¿Por qué? Porque el alcoholismo y el suicidio tienen tasas altísimas. En Suecia, en la mitad del país, a las 2 de la tarde, la mayor parte del año ya es de noche, ¿no? Y así se fue que mataron a Olof Palme en la calle y después mataron a la canciller también en la calle. Bueno, son sociedades que tienen otros problemas, pero que son muy diferentes a nosotros, ¿no? Hubo alguna época en Argentina que nos pudimos parecer un poquito dentro de lo que es la socialdemocracia con algún presidente, no sé, uno estudiando la historia, Moreno, Belgrano, no ve toda esa sangre tan pasa que con tanta ética y tanta responsabilidad. Tiene que haber un sistema capitalista más o menos desarrollado. Claro. Tiene que haber obreros. La socialdemocracia es un sistema de los partidos obreros, básicamente. Los partidos socialistas son partidos obreros. Los partidos laboristas se llaman laboristas porque los crean los sindicatos. Claro, ¿No? Nacen de los sindicatos. Entonces, y el tema de Moreno es interesante porque Moreno, la izquierda lo reivindica a Moreno. Moreno es un liberal. Es un liberal de izquierda. No existían socialistas en esa época. No era de izquierda Moreno, era un liberal, un jacobino en el mejor de los casos. Pero son sociedades, todavía no hay ni Argentina. No existe el país todavía. Entonces, sí, porque después para el gran público uno construye mitos, porque son fáciles, uno transmite ideas a partir de los mitos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en contra de Saavedra. Saavedra es malo, no sé por qué, pero es malo. Liniers es malo, son malos. Lavalle es malo, Dorrego es bueno. Entonces, cuando yo digo esas cosas, un televidente ya codifica. Si vos estás con Moreno, porque yo estoy con Moreno, entonces estamos juntos, ¿no? Pero si uno se pone a navegar un poquito en la historia, Moreno es un liberal. Y además en esa época en 1810 no existía Argentina. Esos que te dicen, no, la historia de Argentina en 1810, no. En 1823, cuando las Malvinas son tomadas por los ingleses, no existía Argentina. Existe Argentina cuando existe la Constitución Nacional, existe un ejército, existe un esquema impositivo. Hasta entonces no hay un país. Sí. Bueno, sí, ¿qué rol jugó el capitalismo para que en la región Latinoamérica tan pobre la socialdemocracia pudiera integrarse mejor o afianzarse? Primero, tener en cuenta que en Latinoamérica hay países que el Estado es reciente. En Nicaragua. En Nicaragua el Estado Nacional comienza a existir en 1970, 1980. ¿No? Porque antes que había un dictador, Somoza, que tenía una guardia pretoriana, Trujillo en Dominicana, Duvalier en Haití, no había estados en los mismos países andinos.
uno que piensa un Estado, un gobierno, con un ejército, con carreteras, con colegios, con hospitales, con partidos políticos. Eso en muchos países, Bolivia, son construcciones más recientes, ¿no? O sea que, hace falta, hay países que son muy jóvenes todavía. Pero además, lo que no hay en América Latina es una historia de un Estado nacional regulador de la actividad económica, que logre, con cuotas de corrupción, con cuotas de arbitrariedad, con cuotas de autoritarismo, que logre ser un Estado eficiente, representativo de las clases sociales en general. Esa idea, la socialdemocracia, hay algo que sí aprendió, es policlasista. Es decir, cuando está acostumbrado a escuchar a Tumini, al PO, al PTS, a Vilma Ripoll, a versiones muy radicales de la izquierda, radicales en el sentido muy extremas de la izquierda. En América Latina, la izquierda en toda América Latina, está tamizada por la Revolución Cubana. Es decir, la lectura que se consume de la izquierda mayoritariamente es la que ofrece la Revolución Cubana, que es una versión leninista de la izquierda. Las versiones democráticas fueron derrotadas discursivamente porque la juventud en los 60 o 70 era pro-cubana, ¿no? Entonces todavía nos queda hoy los reflejos de esa izquierda a nosotros, pero hay tradiciones socialistas democráticas muy importantes. Pasa que se han metido en otros partidos, en el radicalismo, en el Partido Socialista, el Partido Liberal en Argentina es el Partido Socialista. ¿Quién es el tipo más liberal contra Perón? Sciolli. Sciolli era un liberal, Juan B. Justo era un liberal, Alicia Morón de Justo era una liberal. El Partido Socialista Argentino hasta los 60 es un partido liberal en toda su regla. Entonces, a mí me parece que hasta que hay una evolución diferente del capitalismo latinoamericano, que es con un Estado nacional cooptado generalmente por algún grupo social o algún dictador de turno, con movimientos obreros poco sólidos, en general el campesinado es muy fuerte en América Latina, con estructuras regulatorias muy bajas, con grados de libertad muy bajos, atrofiados básicamente. Entonces es muy difícil pensar que se puede implementar un modelo. Uno podría decir que con estos últimos gobiernos de la década ganada de la izquierda, recién el Estado Nacional está llegando a algunos lugares. Si usted conoce Venezuela, por ejemplo, Caracas es un valle y toda la montaña alrededor de Caracas son villas de las peores. Entonces uno entiende cómo gana Chávez, entiende porque antes de Chávez hubo otras primaveras petroleras. Venezuela es un país muy rico, históricamente muy rico, pero a su vez muy desigual. El Estado nunca había entrado a esos lugares, y en Bolivia menos para los indígenas, ¿no? Y en Ecuador menos. Entonces, claro, cuando es más recientemente que los estados están penetrando en esos lugares. O sea, mientras que el Estado europeo en Francia se está formando de la época de Carlomagno, nosotros estamos hablando de un Estado nacional que en el mejor de los casos tiene 100 años, ¿no? Entonces me parece que son desarrollos y acá hay que hacer cosas muy rápido, ¿no? Entonces me parece que son cosas muy desiguales, y como todo lo que se hace muy rápido y se hace como al ponchazo de cómo se puede, y bueno, tiene los resultados que tiene, ¿no? Posiblemente los uruguayos tengan ventaja porque son más chiquititos y porque pensemos que más Venezuela, Colombia, Chile y Uruguay han tenido muy pocas dictaduras en el siglo XX. Chile tuvo la de Pinochet y de alguna más. Uruguay tuvo, además las dictaduras uruguayas fueron civiles, salvo el último presidente Álvarez, fueron presidentes civiles. Colombia no tuvo dictadura, Venezuela no tuvo una sola chiquitita. Entonces Brasil tuvo dictadura, pero la dictadura brasileña hacía elecciones de gobernadores, elecciones de parlamento, hubo 600 desaparecidos del 64 al 90, ¿no? Entonces son países, solo nosotros hemos tenido esa historia, y ni siquiera Paraguay, que ha sido siempre golpe, digamos, siempre de estas alturas. Entonces yo te diría que son desarrollos históricos muy complejos y donde es imposible generar la perfección, el modelo en esos lugares, ¿no? Sea Latinoamérica, sea África o sea Asia.
imposible. Yo creo que tiene que ver con la socialdemocracia nació para Europa y se puede concretar en Europa. No existe gobierno socialdemócrata sin superávit fiscal, además. O sea que por mucho tiempo regiones ricas con mucha pobreza. Y sí, eso va a ser así. Es imposible que cambie, porque además el capitalismo en un punto también tiene esa cosa de nacimiento de la desigualdad, ¿no? Incluso hoy en Europa eso, si bien es más atemperado, también están existiendo con la crisis. Existen también esas cosas, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país muy salvaje, muy desigual, ¿no? Y ni hablar de África ni hablar de Asia. Yo soy muy pesimista, yo creo que el mundo va a ser peor y va a ser rápidamente peor, y que Latinoamérica dentro de todo va a estar mejor que África, que Asia y que muchas partes de Europa, ¿no? No, porque efectivamente hay tradiciones más democráticas. Porque, no sé, Qatar también tiene, Arabia Saudita también tiene riquezas naturales, Nigeria también las tiene, Botswana las tiene y la República Centroafricana también las tiene. Pero lo que tenemos nosotros que quizás hay que pensar en preservar son ciertas estructuras institucionales que perviven de la vieja Argentina, ¿no? Y que aún, no sé, yo acabo de llegar de estar 4 meses viviendo en Asia. Las cosas que pasan ahí, por un 10% acá hacemos revoluciones. Cristina Kirchner es una gobernante liberal, demócrata y respetuosa de las libertades públicas si uno las compara con Vietnam, Camboya, Singapur, Tailandia y Malasia. Las cosas que pasan ahí, yo cuando está ahí, como uno dice, bueno, la verdad que tan mal no estamos en Argentina, ¿no? Porque las cosas son duras, ¿no? Y el mundo que viene es un mundo que, en general, las potencias, cuando dominan el mundo, como fue Inglaterra en el siglo XIX, no solo dominan porque son más poderosas económicamente o porque tienen armas, también tienen un discurso de valores. Inglaterra del XIX era el libre comercio, Estados Unidos del 20 era la democracia, la Unión Soviética del 20 era la igualdad. Bueno, acá se viene China, Rusia, India, el sudeste asiático. Y los valores que ellos traen no son los valores europeos de la democracia, de la libertad, la igualdad, la fraternidad. De hecho, esos valores van a empezar a bajar. ¿Puedes dar un ejemplo de lo que vos decís que nos dejaría con la boca abierta? Por ejemplo, había elecciones en Malasia, yo viví en Kuala Lumpur. Había elecciones en Malasia. Había un partido opositor que, primero que hay un partido que gobierna hace 60 años, ganó por el 1% de los votos en las elecciones con fraude. Pero bueno, nada, es un detalle. Pero el líder opositor llegó a perder por un 1%, que ya era bastante poco, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué hace alguien en Malasia? Vos podés ser candidato, podés tener 2 cargos legislativos a la vez. Entonces vos podés ser diputado y concejal. No existe, nadie lo es, pero puede serlo. Entonces hay una elección regional en la capital de Malasia de concejales, en medio de la caída del avión, en medio de todo el problema Entonces el líder opositor, que es legislador nacional, se presenta como concejal. Solo se presenta para ganarle, no porque quiere ser concejal. Entonces lo acusan de homosexual y el día de cierre de listas lo meten preso. Punto, se acabó. ¿Pero qué tiene que ver eso con...? No, porque ser homosexual en un país musulmán es un delito. ¿No? Lo hicieron acá en la capital, no me acuerdo quién era el líder. Entonces, bueno, acá te pueden mover una causa, pero es difícil que vayas preso. Bueno, este líder opositor además ya había estado como homosexual 7 años preso, ¿no? En Camboya hubo un genocidio, mataron 3 millones de personas sobre 8, ¿no? Entonces eso es como fuerte. En Vietnam es partido comunista, partido único, diario único. Yo fui a una conferencia a Vietnam y me leyeron la conferencia antes. Me dijeron, no, entregala antes para que la lean y después vemos qué puedes decir y qué no. Yo ya me había autocensurado previamente para no tener problemas.
Y por supuesto que además acá la violencia de género, todo eso, allá en países las mujeres cubiertas en muchos casos, 100%, o si no, no sé, en Tailandia también, ¿no? Son países donde los valores liberales no existen. No hubo nunca liberalismo, no hubo ni socialismo, no hubo populismo, no hubo nada. Hubo miles de años con familias que te dominan. Myanmar, un país que es muy, muy grande también, creo que la última premio Nobel de la Paz es una mujer de Myanmar. Mataron a toda la familia, matan a todo el mundo, es una dictadura militar que todavía hoy sigue gobernando. Y hay minorías étnicas, olvídate, ¿no? Entonces, quiere decir, todas esas cosas, acá tenemos miles, y además son países más corruptos que nosotros. ¿Se puede? Increíble, se puede. Hay un índice que se llama Chronic Capitalism, capitalismo de amigos sería, y nosotros estamos creo que sexto, séptimo, Argentina, y en Malasia está tercero, Camboya está segundo. Lo que se puede decir de esos países es que son países que han tenido gobiernos autoritarios, pero que han crecido mucho. En Cuba uno tiene un gobierno autoritario y come por otros. Singapur salió número 1 en las pruebas PISA. Uno va a Singapur, si te agarran con cualquier tipo de acto de delincuencia, a un pozo, ¿no? Si te agarran con droga te fusilan, hay cámaras por todo, es decir, nosotros no soportaríamos una invasión. La invasión a la privacidad es absoluta, no hay privacidad, no hay medios de comunicación libres. Son sociedades complejas, es decir, pero a su vez la gente ha avanzado mucho económicamente. Es parecido al siglo XIX argentino eso, ¿no? La política cerradísima, pero la sociedad muy abierta, ¿no? Entonces, y la economía muy abierta. Entonces hay cosas que son, se cayó el avión y se cayó el avión, no aparece más. Acá digamos, ya está, ¿qué vas a hacer? ¿No? Hay países que son más occidentales, Corea del Sur, Malasia y Singapur están más occidentalizados, pero por ejemplo en Malasia el 50% es musulmán, el 30% es chino, el resto son indios. Son sociedades muy complejas, ¿no? Porque tenés que hay partido de cada uno, tenés que respetar cada cosa, la religión está metida en la vida cotidiana permanentemente. Acá se quejan de la Iglesia Católica, pero allá en los trenes, en los carteles dice prohibido darse besos, ¿no? Hay vagones para hombres, vagones para mujeres. A las 5 de la mañana ya están las mezquitas. Los rezos de las mezquitas son con parlantes muy fuertes, uno no puede no escucharlas, ¿no? Y los chinos a su vez que tienen toda una propiedad intelectual, todo se copia en forma grosera, no hay patente, no hay nada, ¿no? La limpieza es un valor occidental, te diría. Pero esos países se han ido abriendo a conocer costumbres Claro, el efecto de la globalización. Eso es llamativo porque muchos de esos países no se han abierto. Tienen capitalismo de Estado, todo lo que es, por ejemplo, Camboya y Vietnam, lo que han hecho eran países comunistas. Lo que hacen te llaman a las fábricas, Adidas, Nike, y te ponen a la gente a trabajar por $100. O sea, ¿no? Y lo que tienen los chinos, sobre todo, y los ustedes saben que en Malasia, en Singapur son chinos, no son chinos de China, pero son chinos étnicos, que ellos se absorben y rechazan, es decir, no es que entra todo y ellos agarran todo, como pasa acá. Ellos agarran unas cosas, modifican otras, algunas no las dejan entrar. No es tan sencillo de que la globalización entra como... Sí, todos los chinos, todos los vietnamitas, todos están con las tablets. Y todos tienen teléfonos y todos tienen Google, pero en China no puedes googlear lo que quieras. En Turkmenistán no hay Google, en Uzbekistán no hay Google. Es decir, acá, imagínate si acá suspendiera de Google. O si vos entras a Google y ponés Greenpeace,
y va el servicio secreto a tu casa y golpea la puerta y dice: ten cuidado porque en Turkmenistán no podés buscar cualquier cosa. Entonces, sobre todo en Asia Central también, pues, toda la parte de la guerra de Crimea, todo eso. Turquía, es increíble. Bueno, Turquía pasa que son son estados muy complejos, ¿no? Egipto, ahora Egipto y Túnez también están en transiciones a la democracia, pero pensemos que la gente ahí no vivió gobiernos populistas, liberales o socialistas como nosotros. Entonces no tienen nociones de derechos. La gente no te dice: yo tengo derecho a... Además, en muchos países son budistas, por lo cual ellos piensan que si son buenos y aceptan el orden social, van a reencarnarse mejor en la próxima vida. Pero además, el catolicismo acá en Argentina, todos son católicos, el 90% es oficialmente católico. ¿Cuántos van a la iglesia? ¿Cuántos no comen carne en Semana Santa? ¿Cuántos viven con los preceptos cristianos o católicos? Bueno, no son muchos. Los musulmanes no toman alcohol. No toman alcohol. Comen carne kosher, comen todo kosher, se llama halal, se llama, pero no comen comida que no es halal. No vas a ver y si ves a un musulmán porque quiere tomar cerveza, va preso. Y ayunan obligatoriamente en el mes de Ramadán, ¿no? Y también los budistas igual, también, y los chinos igual, cumplen con sus preceptos religiosos. Son sociedades donde la religión está en la práctica cotidiana, no es algo por la galería. Entonces son sociedades muy diferentes, pero claro, al lado de ellos nosotros somos de avanzada. En la Universidad de Tailandia, si te casás, no puedes ser estudiante. En la Universidad de Malasia, si estás afiliado a un partido político, no puedes entrar a la universidad. Y por supuesto que no entra cualquiera, están aranceladas a costos altísimos, ¿no? No hay, entonces la policía tiene derecho a detenerte cuando quiere en cualquier país o países. Así que bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que nosotros intentar acá en Latinoamérica es sostener ese tipo de institucionalidad que aún pervive de las viejas épocas liberales y del siglo XIX, del siglo XX, y que de algún modo, aún cuando está la corrupción kirchnerista, en algún punto sigue siendo escandaloso. Salen los diarios, sale la nata, hay gente que se indigna, hay jueces que hacen algo. Eso no ocurre en otros países, ¿no? Yo, para saber qué pasaba con el avión en Malasia, no podía comprar los diarios porque no salía nada. Entonces tenía que entrar a un blog de uno que me enteraba que había información, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que intentar defender todavía las cosas que quedan de cierta institucionalidad, porque es lo que en algún momento, si las cosas cambian, va a hacer que este país pueda ser nuevamente un país diferente, ¿no? Si me permitís, te cuento una anécdota que pasó como agrupación. Pusimos una mesa cerca del monumento de Lola Mora, de la estatua de Lola Mora, y para juntar firmas para que la Constitución vuelva a ser el centro de la vida republicana argentina, ¿no? Y había gente muy humilde que se acercaba para firmar con convicción y después nos pedía que le explicáramos qué era la Constitución. Pero ellos tenían la convicción de que era algo importante, y realmente fue muy conmocionante para nosotros. Claro, yo puedo decir, por ejemplo, en Rusia no podrías existir como ONG directamente. En muchos países de estos las ONG no están permitidas. Así que imagínate. No, yo estoy de acuerdo con vos. Efectivamente, eso es la socialdemocracia siempre se ha caracterizado por construir instituciones, por considerar al ciudadano como un tipo al que hay que darle derechos, pero hay que darle formación, hay que darle educación, que cuanto mejor sea el ciudadano, más niveles de progreso social se van a alcanzar, no al revés, ¿no? Entonces yo creo que un poco el secreto también de aquellos países tiene que ver con ciudadanos muy conscientes de sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Y en cambio todo este discurso, el populismo lo que ha hecho fue una relectura
cuando hablas de obligaciones sos gorila, cuando hablas de ley sos gorila, cuando hablas de esto sos gorila. Entonces, finalmente todos somos conscientes de nuestros 1.500 millones de derechos, pero somos poco conscientes de nuestras obligaciones, ¿no? Y yo creo que eso, el socialismo siempre ha tenido una ética de sus obligaciones con el Estado, con la ley, ¿no? Que se ha perdido. Pero pensemos también, por ejemplo, en América Latina, las guerrillas no han sido socialistas. Los montoneros no eran socialistas, la mayoría venían de Acción Católica, eran militantes cristianos, que luego pasan a la guerrilla y que hacen la lectura del socialismo nacional. El socialismo nacional es como decir, no sé, luchar por la paz, que es decir, no se puede, el socialismo es internacional por definición. El socialismo nacional es el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces no existen, esas son relecturas populistas. Los tucumanos también. El castrismo es lo que cambia todo eso. El castrismo relee el socialismo. Vos fíjate, los partidos comunistas en Latinoamérica no apoyan las guerrillas. No vas a encontrar, ¿sabes?, alguna otra cosa en El Salvador. Es más, el Partido Comunista Argentino apoya a Videla. Porque son partidos que en ese momento respondían a la Unión Soviética. La Unión Soviética era comprador de granos y de carnes, por lo tanto no quería ningún problema con los intereses argentinos, por lo tanto el Partido Comunista apoya la dictadura de Videla. O sea que toda la cosa más guerrillera, más loca, viene un poco de las relecturas autoritarias como el castrismo, ¿no? Y yo creo que eso porque hoy me parece que uno de los motivos por los cuales hay que luchar un poco contra los regímenes de Cuba y de Venezuela, no es por solo que violan los derechos humanos, porque si uno luchara por eso, tiene uno se va a Formosa y yo creo que es mucho peor que Caracas. Y Fran es mucho peor que Maduro, ¿no? Entonces uno debería ponerse las pilas contra Ifrán antes que con Maduro. Yo creo que lo que hace Venezuela y Cuba, y sobre todo Cuba, es un paraíso al lado de un montón de... Andá a fiscalizar la matanza una elección. No, es imposible. Entonces, pero lo que tienen Cuba y Venezuela es que legitiman la entrada en la América Latina de cuanto ideología autoritaria hay dando vuelta por el mundo. Entonces viene Putin, los progresistas apoyan a Rusia contra Crimea, contra Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Fidel Castro va a santificar a Putin y a los chinos sin ninguna duda. Por lo tanto, la izquierda argentina y la izquierda latinoamericana más radical va a santificar los modelos chinos y rusos, y nosotros vamos a tener que luchar contra estas nuevas formas de autoritarismo. El presidente de Irán también con Venezuela, ¿no? Bueno, Irán es un oportunista, sí, llamarle, ¿no? Pero que no tiene mayor... O sea, para perder las elecciones y ya no tiene más. Y ganó un reformista y está haciendo cambios dentro de Irán. Pero la problema son las potencias, ¿no? Es decir, y eso es una cosa que hay que pensar, y yo creo que es un ejercicio también para pensar como gobierno, ¿no? Es decir, ¿uno haría negocios con un país que viola los derechos humanos? ¿No? Si viene el presidente de Guinea Ecuatorial, ¿haría negocios con él? No. Ahora, con los chinos sí. Bueno, claro, nosotros vivimos de los chinos. Yo creo que eso es algo que también cuando desembarquen más fuertemente los chinos y los rusos en América Latina y se ofrezcan como una posibilidad político-económica, ¿no?, que le va a encantar al populismo, orden y plata, ¿no? Y frente a eso yo creo que hay que estar muy preparado, porque el mundo que viene va a ser la lucha por la libertad nuevamente, ¿no? Ya no solo una perspectiva liberal de la vieja, sino por la libertad en serio. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? No, yo decía que acá el comunismo está con las autoridades actuales. Lo están usando como idiotas útiles. Tenemos el banco hipotecario, tenemos el otro que estaba en la municipalidad de Morón y ahora está en esa. Sí, bueno, eso, son comunistas. Claro. Pasa que el Partido Comunista Argentino es un partido que siempre se identificó
con el peronismo. Primero, acuérdense que Emilio Iglesias fue con el apoyo del Partido Comunista. Esta idea de hacer entrismo en el peronismo. Luder Vittela fue apoyado por el Partido Comunista. Entonces me parece que... Y además porque el Partido Comunista ya no existe como era, ¿no? Pensemos que el Partido Comunista fundó el Banco Credit Corp y el Partido Socialista fundó el Hogar Obrero, que eran de estructuras económicas muy importantes, ¿no? El shopping del Abasto, ¿se acuerdan de o las casas, claro, las casas que están ahí atrás en Hidalgo y Rivadavia atrás son todas construidas por el Hogar Obrero, ¿no? Y las cooperativas del Partido Comunista eran muy importantes, de hecho conforman un banco que está. Pero todo eso se cae cuando se cae la Unión Soviética. El edificio de Álvarez Thomas, el enorme donde vivía Pugliese. Claro, la cooperativa. Sí, la cooperativa. Pero eso existía, eso tenía un sentido cuando el Partido Comunista tiene una identidad posible. Hoy ya decir que son comunistas es peor que decir que son socialdemócratas, ¿no? Porque ser comunista no existe. 50.000 votos en Capital y basta. Ya no queda casi nada, quedan viejos cuadros del viejo PC, y lo que hay es un populismo con un toque un poco más de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que hoy es más difícil ser comunista que socialdemócrata. Tengo una pregunta. Me sorprendió cuando mencionaste que Singapur descollaba en educación, ¿no? Con los resultados en PISA. ¿Cómo convive el incentivar tanto la educación y no vivir en libertad? Bueno, Singapur es un país hermoso, es una isla muy chiquitita, que va creciendo porque le ganan territorio al mar. Es un país de diseño, es una mezcla de Europa, Nueva York y China. Es un lugar increíble, hermoso, perfecto, todo en su lugar, todo limpio, todo correcto, es una cosa impresionante. Si uno no saca los pies del plato, en Singapur puede hacer lo que quiera. Vos podés hacer una obra de arte con una mujer desnuda, vestida con churrascos como Lady Gaga, que no te va a decir nadie nada. Si querés armar un partido político y meterte ahí, ya es más complicado, ¿no? Son países muy raros porque justamente tienen esa característica, ¿no? Que son países que crecen dando servicios financieros, de computación, de producción de conocimiento, y a su vez son países muy autoritarios. Tienen algunos conflictos. Cuando yo fui había marchas y había conflictos, pero yo no sé muy bien cómo ocurre. Sí hay una ética china, ellos son chinos en un 75%. La ética del triunfo y del éxito y del sacrificio y del trabajo es fuertísimo. De hecho el nivel de suicidios escolares es muy alto también. Pero eso, por ejemplo, yo discutía con Iglesias también. Él me decía, no, porque llega un punto en que cuando vos tenés ingenieros y matemáticos y biólogos y gente muy capaz, esa gente no se va a bancar que venga alguien y les diga, no sé, yo la gente china que conocí de China en congresos ahí, ninguno me dijo nada, ni me dijo de este gobierno, ninguno me dijo nada. Todos parecían, tienen otra mentalidad, ¿no? Son muy ordenados y por lo tanto hacen políticas. Bueno, no es que llamó al sindicato docente y llamó a la iglesia y llamó a y juntamos una mesa y vemos si puedo hacer algo. Cuando estaba en Malasia hicieron una evaluación del nivel de inglés de los chicos, contrataron a Cambridge y nos vayan a todas las escuelas y evalúen cómo están los chicos, porque además le fue mal en PISA Malasia. Le fue mal significa que bajaron 3 puestitos, estaban muy arriba nuestro, ¿no? Y en los diarios debatían por qué les había ido mal. No cuestionaban el modelo. Tienen gobiernos autoritarios que les permite como ventaja generar políticas públicas mucho más livianamente, es decir, sin tanto conflicto, porque bueno, si lo hace sin el sindicato es un paro, eso no está. Segundo, la cosa china es muy fuerte, esos países también, entonces la ética de aceptar y de ir para adelante ayuda. Claro, el nivel de autoexigencia. De autoexigencia, sí, y de obediencia también es muy grande. Y son países que además no tienen, Singapur no tiene casi pobreza, no tienen pobres.
y te hablan el idioma de Singapur, y te hablan el chino, y te hablan el inglés. Perfectamente. ¿No? Entonces, y todos manejan computadoras y manejan tecnologías y cosas. Entonces son sociedades muy diferentes. No encontrás a ningún marginal. No encontrás marginales. Amigo, de una birra. No encontrás nada. Y son sociedades culturalmente muy diferentes. ¿Sí? Muy diferentes. Y eso, por ejemplo, adopta un modelo de Finlandia, que bueno, vamos a sacarle de Finlandia unas cositas, vamos a sacar acá. Y después después van para adelante, van violentamente para adelante, ¿no? Eso es muy llamativo en todos esos países. Y por ejemplo en Camboya es el más pobre de todos. Deben ser todos pobres, ¿no? Salvo la elite. Pero la pobreza es mejor que acá. ¿Por qué? Primero porque no hay narcos, no hay hacinamiento, es un país grande, entonces son casas grandes, no viven 18 familiares en una pieza, tienen recursos naturales para cazar y si yo vivo en una villa, la villa de San Pete, en la villa que queda en La Matanza, vivo mucho peor que en Camboya. Entonces son países donde Camboya, siendo el país más pobre, en los últimos 10 años la expectativa de vida creció 10 años. ¿No? Porque además son países que al venir muy de abajo también van subiendo muy rápido. Hay que ver qué va a ser el futuro, ¿no? Pero yo creo que no van a tener mayores problemas, supongo, de tipo político así. Sí, Estela. Japón, por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno liberal? Bueno, Japón es otro lugar increíble. Japón es un país, diría, políticamente es europeo, ¿no? Porque tiene cuando termina la guerra, Japón la Segunda Guerra Mundial es un país muy autoritario. Tiene un emperador, el sistema imperial cruza toda la sociedad, los valores son como nobles, son como duques, condes, todo el sistema ese noble estructura toda la sociedad, muy autoritaria, muy tradicionalista y muy conservador. Estados Unidos manda a MacArthur a Japón y le dice: vos lo que tenés que hacer es modernizar Japón. Y Estados Unidos se dedica particularmente a destrozar toda la tradición japonesa conservadora e imperial, y consigue que Japón se convierta en un país occidentalizado casi totalmente, ¿no? De hecho la economía japonesa en los 70 ya despega totalmente y no tiene nada que ver con el sudeste asiático. Los japoneses son occidentales, yo te diría. También mantiene la tradición religiosa y algunas cosas, pero son un país absolutamente occidental, no tienen ningún margen de orientalidad, salvo, no sé, las pagodas. Alguien vio Blade Runner, la película Blade Runner, es Blade Runner, es decir, Tokio es Blade Runner, pero yo fui de Tokio a Kioto en un tren que iba a 300 km por hora y que entraba el que picaba los boletos, abría la puerta, hacía así primero y después pasaba por todo a picar los boletos, ¿no? Entonces Japón no se puede considerar parte del mundo del sudeste asiático, no tiene nada que ver. Pero además Japón y Singapur son la contra-Argentina, es decir, son países chiquitos, sin territorio, sin todos los climas, sin Maradona, sin Messi, sin populismo, sin materias primas, sin petróleo, que se hicieron poderosos por la inteligencia. Roca e inteligencia. No, roca es inteligencia, nada más. O sea, entonces diría que tenemos que tener la Patagonia y el petróleo y todo verso, ¿no? Con un poco de inteligencia hoy puedo hacer casi cualquier cosa. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo hemos disfrutado mucho realmente. Gracias a todos por estar. Antes de que se vayan, nos vamos a sacar una foto con él. Una selfie.